La crisis de la monarquía borbónica, la guerra de la independencia y los comienzos de la Revolución Liberal y la Constitución de 1812. Primero está la introducción. Luego el punto 1 es la crisis de la monarquía borbónica. Dentro nos podemos encontrar el motín de Aranjuez, que es 17 y 18 de marzo, las abdicaciones de Bayona en mayo y luego el 2 de mayo. El punto 2 es la guerra de la independencia y los comienzos de la Revolución Liberal. El 2.1 es la Guerra de la Independencia, que se va a dividir en primera fase, segunda fase y tercera fase. El 2.2, el gobierno de José I Bonaparte y el 2.3, las Cortes de Cádiz. Y luego el punto 3 es la Constitución de 1812, que vamos a ver la creación del Estado liberal y la valoración de la Constitución de 1812. La introducción. Entre 1808 y 1814 se producen dos procesos paralelos en España: la Guerra de la Independencia y la Revolución Liberal de las Cortes de Cádiz. La Guerra de la Independencia fue un conflicto armado que enfrentó a España, Portugal y Reino Unido con el Primer Imperio francés, lo que significó el principio del fin del antiguo régimen, que terminará con la implantación del liberalismo. Presenta dos vertientes, la política y la militar en alianza con Portugal e Inglaterra y la política llevada a cabo por las Juntas y Cortes de Cádiz. Luego, la crisis de la monarquía borbónica. El reinado de Carlos IV va de 1788 a 1808 y estuvo tan presente en los acontecimientos de la Revolución Francesa que condicionará la política interior y exterior de España. Este reinado supone el fin de la etapa reformista de la Ilustración. A ello se le añade la política exterior de los ministros de Carlos IV, que fueron Floridablanca, Aranda y Godoy. Floridablanca emprende una campaña de represión y censura en contra del revolucionismo. Aranda adoptó una postura moderada y neutral, y Godoy era el favorito de la reina María Luisa y lleva a cabo una política que intenta salvar a Luis XVI de los revolucionarios franceses, provocando la declaración de guerra de la Convención Francesa a España en el 1793. Esta guerra fue un gran fracaso y puso en peligro la monarquía. Con la Paz de Basilea, en el 1795, se reanudan los pactos de familia. Y desde ese momento se suceden dos desastres en el exterior, que fueron la guerra con Inglaterra y con la España napoleónica. La guerra con Inglaterra, con la posterior derrota hispano-francesa en Trafalgar en el 1805, y la guerra con la Francia napoleónica a raíz del Tratado de Fontainebleau en el 1807, momento en el que penetran en España las tropas francesas para ocupar a Portugal supuestamente. Desde este momento se desarrollan los tres acontecimientos que desembocan en la crisis de la monarquía borbónica en España, que fueron el motín de Aranjuez, las abdicaciones de Bayona y el 2 de mayo. El motín de Aranjuez, 17 y 18 de marzo de 1808, dirigido por la nobleza y el clero y la camarilla de Fernando VII, que pretende la caída de Godoy y elevar al trono a Fernando. Luego las abdicaciones de Bayona, mayo de 1808, las autoridades francesas apoyaban a Godoy contra Fernando VII y esto provocó el descontento de los españoles. Entonces Napoleón manda llamar a Bayona, un lugar, a la familia real y allí hace que Fernando VII le devuelva la corona a su padre, Carlos IV. Este se la da a Napoleón y Napoleón a su vez se la da a su hermano, que era José I Bonaparte. Luego, el 2 de mayo, ante la actitud pasiva de las autoridades españolas, la Junta de Gobierno y el Consejo de Castilla, el francés Murat se autodesigna presidente de la Junta, y esto desencadena en el levantamiento y resistencia del pueblo español a la ocupación y en un vacío de poder asumido por autoridades del rango inferior y por las nuevas instituciones, que eran las juntas provinciales y locales y la Junta Suprema Central, que luego veremos que fue creada por Floridablanca, fue presidida por Floridablanca. El punto 2. La guerra de la independencia y los comienzos de la Revolución Liberal. Pues primero vamos a ver, como hemos dicho antes, la guerra de la independencia, después el gobierno de José I Bonaparte y después las Cortes de Cádiz. La guerra de la independencia va de 1808 a 1814. Es una guerra de liberación nacional, marcada por graves consecuencias económicas y también tuvo un carácter liberal y reformista, ya que ilustrados hispanos aprovecharon para hacer los cambios que iban buscando. Podemos encontrar tres fases. La primera fase va de 1808 a 1812, la segunda fase va de 1808 a 1812 y la tercera fase va del 1812 al 14. Vale, pues la primera fase se inicia con el levantamiento del 2 de mayo, dirigido por los militares Daoiz y Velarde.
El hecho de que las juntas provinciales asuman la soberanía y las declaraciones de guerra abre la etapa bélica. La Junta Suprema Central organizará la resistencia y el levantamiento nacional desarticula el plan francés de ocupación que consistía en ocupar los principales puertos peninsulares, como eran Barcelona, Cádiz y Lisboa. Ahora, la derrota del ejército francés en manos del general Castaño en Bailén, es muy importante acordarse de esto, la derrota del ejército francés en manos del general Castaño en Bailén obligan al gobierno de José I Bonaparte a retirarse y fue la primera gran derrota del ejército napoleónico en campo abierto, importante, lo que supuso una conmoción en Europa. Ahora, la segunda fase, Napoleón, al frente de la Gran Armada, entra en la península, derrotando al ejército español en Ocaña, Toledo, obligando a los ingleses a marcharse a Portugal. Es una época de predominio francés, pero varios hechos dificultan su control, que son la resistencia de ciudades importantes como Zaragoza, la intervención inglesa y la aparición de una nueva forma de lucha que eran las guerrillas. La guerra de guerrilla se desarrolla en el mundo rural, se caracteriza por el principio de acción-represión y su mejor arma será el conocimiento del terreno y la complicidad con el pueblo. Y esta guerra produjo el fracaso militar francés. Luego, la tercera fase, del 12 al 14, como hemos dicho antes, los ejércitos anglo-luso españoles, al mando de Wellington y coincidiendo con la campaña de Napoleón en Rusia, inician una ofensiva victoriosa en Arapiles, Salamanca, que obliga a José I Bonaparte a abandonar definitivamente España. Napoleón reconocerá a Fernando VII como rey de España mediante el Tratado de Valencay. Ahora, el gobierno de José I Bonaparte. Con la invasión y la guerra aparecen dos poderes. El gobierno de José I Bonaparte y el de la Junta Suprema Central. El gobierno de José I Bonaparte, basado en la cesión de los derechos del trono de España por las abdicaciones de Bayona. Y el de la Junta Suprema Central, que posteriormente será de las Cortes de Cádiz, que no aceptaban la renuncia de los Borbones. Ambos intentan llevar a cabo reformas político-administrativas, y Napoleón no solo designó a su hermano José I como nuevo rey, sino que también, mediante la Diputación General de Cortes, aprobó el Estatuto de Bayona, que instaura un nuevo sistema en el que los diputados españoles podían exponer sus sugerencias, pero sin llegar a discutir los proyectos. Luego, el fracaso de José I se debió a que gran parte del país lo rechazó, pero algunos españoles lo apoyaron. Estos españoles se llamaban los afrancesados, que eran hombres ilustrados que aceptaron el cambio, decían que la resistencia a Napoleón era inútil y decían que los últimos Borbones, que eran Carlos IV y Fernando VII, habían mostrado incapacidad para continuar con el programa reformista. Ahora, las Cortes de Cádiz. Bueno, pues las Cortes de Cádiz dieron bastante dilema en esta época. La invasión de España por las tropas francesas provocó una gran crisis política debido a la negativa de la mayoría de la población a atacar a la soberanía francesa que había sido aceptada por la monarquía en Bayona, como hemos dicho antes, y debido a la pasividad del gobierno provisional ante el invasor, que provocó la formación de las juntas provinciales, que habían sido creadas para expulsar al ejército francés y hacer rey a Fernando VII. Estos miembros eran elegidos por votación. Por primera vez el pueblo escogía a sus gobernantes, pero en realidad estas juntas eran controladas por las clases privilegiadas, por lo que esto no ocurría de esta forma. Entonces pronto se constituyó la Junta Suprema Central, presidida por Floridablanca, que asumía una triple tarea, que era gobernar el país en ausencia del rey, dirigir la resistencia militar contra los franceses y convocar Cortes Generales, que asumieran la representación real. Ahora, esta Junta, la Junta Suprema Central, fue sustituida por un Consejo de Regencia de 5 miembros que estaba presidida por el general Castaño. Luego, la composición de las Cortes de Cádiz eran clérigos, funcionarios y militares, abogados, catedráticos y burgueses. Las Cortes se reunieron en septiembre de 1810 y por un lado estaban los avellanistas y los liberales. Los avellanistas estaban bajo la influencia británica y eran partidarios de dos cámaras, una que representara a los estamentos más privilegiados y la otra que representara a los demás. Y luego los liberales querían una única cámara que asumiera la soberanía nacional y llevara a cabo la tarea de construir un nuevo Estado mediante una constitución escrita. Lo que la guerra favoreció al grupo de los diputados liberales.
que consiguieron al final que las Cortes no se convocaran por estamentos como antes y ahora se convocaran por asamblea dando el voto por cabeza. También querían proclamar una primera constitución que controlara el poder real, garantizase la libertad de los ciudadanos, acabara con las instituciones del antiguo régimen y proclamara a Fernando VII como rey. El primer decreto de constitución de las Cortes Generales promulgaba que solo en ellas residía la soberanía, y esto volvió a dividir a los diputados en absolutistas y liberales. Los absolutistas eran aquellos para los que la soberanía descansaba exclusivamente en el monarca, y los liberales eran para los que la nación está por encima del soberano. Las medidas que se tomaron para acabar con el antiguo régimen fueron: se declaró la soberanía nacional y la separación de poderes, los sociales, políticos y económicos. Luego, la soberanía nacional residía exclusivamente en las Cortes, abolición de todos los privilegios de la nobleza y la destrucción de la Inquisición. Finalmente, se creó un Estado recogido en la Constitución de 1812. La Constitución de 1812. La creación del Estado liberal. El 19 de marzo de 1812, día de San José, comienza la promulgación de la primera Constitución española, conocida como la Pepa, sentando las bases de un Estado liberal, y se reflejan en varios aspectos. Se reconoce la soberanía nacional, la división de poderes en poder legislativo, judicial y ejecutivo. El poder legislativo es el poder de hacer las leyes y reside en las Cortes junto con el monarca. El poder judicial es el poder de aplicar las leyes en causas civiles y criminales y reside en los tribunales establecidos por ley. Y luego el poder ejecutivo es el poder de hacer ejecutar las leyes y reside en el rey. Luego, los diputados se eligen cada 2 años, perdón. Los diputados se eligen cada 2 años y puede ser cualquier español mayor de 25 años que resida en la provincia o sea natural de ella, que haya nacido en ella. Además, tenían que tener una renta anual de bienes propios y se establecía el sufragio censitario. El cuarto punto es que el monarca no puede impedir que se celebren las Cortes, ni suspenderlas ni disolverlas, ni puede privar a ningún individuo de sus libertades. Las Cortes toman juramento ante el monarca y el poder de hacer las leyes reside en las Cortes junto con el monarca. Luego, el punto 5 son los derechos individuales reconocidos y protegidos por ley. El 6, la creación de un ejército permanente encargado de la defensa exterior de España y una milicia nacional que era un nuevo cuerpo de ciudadanos armados para defender el régimen liberal. Luego también se realizó una reforma fiscal que estaba basada en una única contribución de los ciudadanos que era proporcional a sus ingresos. Y por último se reconoció la religión católica como la religión oficial del Estado. La valoración de la Constitución de 1812. Nació destinada al fracaso debido a la oposición del antiguo régimen, la nobleza y el clero, que aliados con Fernando VII no querían perder sus privilegios. Fernando VII derogará la obra legislativa de Cádiz y restaura el absolutismo cuando recuperó el trono en el 1814. La Constitución de 1812 se convirtió en un modelo y símbolo para los liberales españoles. Y pues fin, aquí hay algunas cosas que no he dicho y vosotros si queréis las podéis decir.